buenas tardes a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar. Quiero empezar la bienvenida dándoos las gracias a todos porque hoy es un día muy especial para la Fundación Celta. Hoy nace un nuevo proyecto de la Fundación Celta llamado CelTalks, enseguida os pongo en contexto. Pero desde aquí, de verdad, muchísimas gracias por asistir porque estoy convencido que desde la Fundación, aquí el patronato e incluso desde el propio club estarán orgullosos de ver el Salón Regio abarrotado para ver nacer este proyecto tan bonito para la Fundación, para el club y estoy seguro que también para todos vosotros. Hoy nace CelTalks, que es un nuevo proyecto de la Fundación Celta, dentro de lo que es la propia refundación, que así la han llamado, a todo lo que están preparando de aquí en adelante en la Fundación Celta, con la esencia de siempre, pero potenciando nuevos proyectos, nuevas ideas, incluso también nuevas actividades, y por eso me quiero detener para que entendáis un poquito lo que vais a escuchar hoy aquí, en lo que hay detrás de las CelTalks, que no dejan de ser charlas de personas que han sido capaces de convertir la adversidad en impulso. Y por eso os voy a pedir que prestéis muchísima atención, no solo a la de hoy, que es la primera de todas. A lo largo de la temporada habrá muchas más CelTalks que disfrutaremos seguro, porque si prestamos atención a lo que vamos a escuchar, en palabras de las personas que van a pasar por aquí a lo largo de esta temporada en las CelTalks, seguro que podemos transformar nuestras propias vidas, que no deja de ser también uno de los claims, uno de los principios básicos de la Fundación Celta, ¿no? Tratar de transformar la vida de los demás con los proyectos que van saliendo adelante. Y qué mejor manera que empezar las CelTalks, que este nuevo proyecto de la Fundación, con una gran protagonista, con una gran historia que hay detrás de esta persona tan especial para nosotros, porque además es una de las integrantes del patronato de la Fundación y es una de las mejores deportistas a nivel nacional, atleta paralímpica, Desiré Vila. Fortísimo aplauso para ella. Desi, bienvenida. Es un auténtico placer tenerte hoy aquí. Aquí tenéis a la primera invitada. En los dípticos que os han entregado en vuestra silla tenéis toda la información acerca de Desi, de lo que vamos a vivir hoy aquí en esta primera edición de las CelTalks. Pero antes de darte la palabra, Desi, y de sentarme a escucharte, como todos los que estamos aquí hoy en el Salón Regio, quiero decirte que por haber estado hoy aquí con nosotros y haber venido y haber sido la primera protagonista de las CelTalks desde el patronato, pues te vamos a dar un pequeño obsequio, un pequeño detalle. Yo no sé si uno de los integrantes del patronato, Alberto, sí que está por aquí. Otro fuerte aplauso porque le vamos a entregar a Desi Vila un pequeño obsequio. Tenéis ahí, si queréis, la cámara, posamos para la foto. Es un libro del centenario de nuestro club. Una pieza única que se va a llevar Desi de recuerdo por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por todo, Desi, de verdad. Y estoy deseando escucharte. Gracias, Alberto, también. Así que Lidia te puede acoger el libro si quieres. Y ya yo, después de la bienvenida, te dejo el micrófono y estoy deseando escucharte. Gracias, Desi. Gracias. Pesa bastante el libro, ¿eh? Bueno, muchas gracias, qué bonito. Gracias a mi equipazo del patronato. Yo estoy muy feliz de formar parte de alguna manera y aportar mi pequeño granito de arena a esta comunidad, a esta familia que es el Celta, a través de la Fundación. Quiero dar las gracias a Lidia, que ha organizado todo esto. Bueno, además veo que están aquí los integrantes del Celta Integra, que hoy es el 10º aniversario. Así que si os queréis levantar, yo creo que un fuerte aplauso para todos ellos, para el equipo del Celta Integra. Que yo he tenido la oportunidad de verlos en acción este año y es una pasada, así que enhorabuena a todos los jugadores y al equipo que formáis. También está la cantera. También tengo algunas chicas de Asceltas, así que súper feliz de que estemos tantas personas aquí. Y bueno, pues esta es la primera charla, ¿no?, del programa CelTalks, donde lo que queremos es que además de que seáis los mejores deportistas, seáis las mejores personas. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de los valores que nos da el deporte y que tenemos que seguir manteniendo pues, para aportar nuestro granito de arena a la comunidad. Estoy segura de que muchísima gente os sigue, os tiene como referentes.
bueno, ve todo lo que hacéis y eso también es una responsabilidad que tenéis que utilizar ese altavoz en positivo, ¿no? Utilizar ese altavoz para, bueno, pues dar un mensaje a la sociedad de respeto, de deportividad, que estoy segura de que todos lo hacéis. Y hoy un poco con mi charla, hoy no vamos a hablar de fútbol, ¿vale? Porque yo era gimnasta y ahora soy atleta, así que nos vamos a ir a dos deportes completamente distintos, a otras disciplinas, pero yo creo que los valores de los que os voy a hablar os sentiréis súper identificados con ellos y con la historia, así que sobre todo espero que de hoy os llevéis pues algo de aprendizaje, quizás resolver algunas dudas, inquietudes, así que, por supuesto, cuando terminemos, espero que podáis preguntar, que podamos conversar, que esto no sea solo una charla de yo hablar y vosotros escuchar, sino que forméis parte, ¿no?, de este proyecto, que lo sintáis como vuestro y que, además, cualquier sugerencia que tengáis, algún tema que os parezca importante que tratemos, pues aquí tenéis a todo el equipo y nos podéis hacer llegar esas sugerencias. Así que voy a empezar por el principio. Para los que no me conozcáis, yo soy de aquí, soy gallega, soy de Gondomar, de un pueblecillo, y bueno, pues yo siempre he sido una niña muy inquieta, ¿vale? Entonces, ahora mismo me dedico al deporte paralímpico, pero empecé siendo gimnasta. Bueno, pues hoy en día me dedico pues al salto de longitud, el atletismo adaptado. He estado en los Juegos Paralímpicos de Tokio y de París. Me dedico también a dar jornadas de sensibilización, sobre todo con el mundo de la discapacidad, porque bueno, creo que os habéis dado cuenta de que tengo una prótesis, además muy fashion, de brilli brilli, que me gusta conjuntar con la ropa, luego os cuento un poquito más en detalle. Y además os he traído la prótesis de correr para que la veáis, porque es una ballesta, es una prótesis bastante peculiar, porque está hecha de fibra de carbono, es mucho más ligera que la prótesis de caminar. Luego, si alguno tiene curiosidad por cogerla para ver cuánto pesa, os dejo. Yo siempre digo que cuando llega el verano no me hacen falta dietas milagrosas porque soy capaz de perder 5 kilos en 5 segundos, que es lo que tardo en quitarme la prótesis. Y esta, en realidad, es incluso más ligera, pesa unos 3 kilos. Entonces, bueno, pues me dedico a dar conferencias y también pues soy graduada en turismo y estoy estudiando relaciones internacionales. Y bueno, pues realmente cuando a mí me dieron la oportunidad de formar parte del patronato, yo un poco me preguntaba qué es lo que yo podía aportar, ¿no? Al final, pues como persona con discapacidad, como deportista, bueno, ¿qué es lo que yo puedo aportar para hacer crecer esta fundación y para bueno, pues hacer que la sociedad que nos acompaña sea un poquito mejor? Y yo creo que todo lo que yo he aprendido a lo largo de esta experiencia que os iré contando, creo que tiene muchos puntos en común con cualquier vida de cualquier persona. Yo creo que cualquier persona se puede sentir identificada en ciertas cosas. Así que voy a empezar por el principio, y es que, como os comentaba, yo era gimnasta. Yo, bueno, pues entrenaba al principio 3 días por semana y poquito a poco fui mejorando hasta que me llamaron del equipo nacional y empecé a formar parte del equipo en español, de la selección española. Este era un poco mi día a día, pues como el que igual estáis viviendo vosotros ahora mismo. Por las mañanas iba al colegio, por las tardes me iba al pabellón a entrenar. Y así, poquito a poco, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pues fui mejorando, fui a varios internacionales, campeona de España, fui a un campeonato del mundo en 2014, trabajé en un circo, que fue mi primer trabajo, como gimnasta, no como payasa, aunque bien podía haber sido lo otro también. Y claro, muchas veces era complicado, ¿no?, el gestionar el poco tiempo libre que me quedaba. Y mis compañeros me preguntaban, oye, ¿hasta qué punto te compensa todo lo que estás dejando atrás por simplemente entrenar y competir, ¿no? Y bueno, yo les decía que a mí la balanza me daba positivo, que es verdad que tenía que dejar muchas cosas atrás, pero que el deporte y la competición me estaba dando un montón de aprendizajes, un montón de valores. Me estaba haciendo vivir un sueño, una pasión, que era pues el poder competir como gimnasta y representar a todo mi equipo. Y además, pues la gimnasia es un deporte de equipo, ¿vale? Como veis ahí, éramos un trío, éramos 3. Y también aprendes pues, a cómo trabajar con diferentes personas que vienen de diferentes ambientes y que pues, muchas veces piensan diferente a ti y que esa diferencia no siempre es mala, ¿no?, sino que aporta muchas veces al equipo. Así que ese era un poco mi día a día, hasta que en 2014 estábamos preparando el Campeonato de Europa y tuve pues, una lesión deportiva. Un día cualquiera, en la cama elástica, en un entrenamiento, pues haciendo una acrobacia en la cama elástica, recepcioné con mi pierna derecha adelantada
y en ese momento pues me rompí la pierna. En ese momento no sabía lo que era, pero bueno, me llevaron al hospital, me hicieron una serie de pruebas, una radiografía y me comunicaron que me había roto la tibia y el peroné. Claro, yo creo que en este momento os podéis imaginar todos pues cómo me sentía, ¿no? Si de repente estás tanto tiempo entrenando, teniendo que renunciar a tantas cosas, a los cumpleaños, a las excursiones del colegio, simplemente para conseguir tu sueño, ¿no? De competir a nivel internacional, y de repente te dan esa noticia y haces un poco la idea de que te vas a perder la temporada deportiva, pues obviamente fue una situación muy difícil de gestionar, ¿no? El caso es que al día siguiente me bajaron a quirófano y se dieron cuenta de que no solo me había roto la tibia y el peroné, sino que además la arteria poplitea, que es la que se encarga del riego de toda la sangre de la pierna, estaba obstruida. Es decir, que no corría sangre por la pierna. Y claro, pues ahí me bajan a la UCI y me comunican pues que me tienen que amputar la pierna por encima de la rodilla para salvarme la vida. Y yo además tenía 16 años, ¿vale? No tenía ni idea de lo que era el mundo de la discapacidad. Yo no sabía que se podía caminar con una prótesis, ni mucho menos hacer deporte. Entonces, a mí en ese momento, pues cuando me comunican esa noticia, no tengo ninguna referencia, no tengo ni idea de cómo va a ser mi vida, de si voy a tener que estar en una silla de ruedas, si voy a poder volver al deporte. Y bueno, pues me da un ataque de ansiedad y me tienen que sedar. Y ahí llega una enfermera que es compañera es la madre de una compañera de gimnasia, y ella había estado en quirófano, habían estado operando a una mujer del corazón, y bueno, pues esa mujer tenía en el pecho tatuado una frase que dice: lo único incurable son las ganas de vivir. Y entonces esta enfermera me la transmitió. Y a mí esa frase me dio mucha fuerza porque me hizo entender que al final nada es irremediable, ¿no? Y que lo único incurable son las ganas de vivir, esa fortaleza interior que uno tiene, ¿no? Esa ilusión, esa pasión por seguir adelante. Yo creo que eso es lo que te da esa energía, ¿no? Para salir de los momentos complicados. Y bueno, pues a partir de ese momento nace una nueva Desi, una nueva persona, una persona que se tiene que adaptar a una vida completamente distinta, ¿vale? Ahí me veis, nada más llegar a mi casa, lo primero que hice fue, quería ver si seguía siendo capaz de hacer el pino, entonces estaba todo el día pues haciendo el pino con las patas para arriba. Aquí unas fotos de mis amigos que me acompañaron en todo el proceso, vinieron al hospital a visitarme. Yo además estaba en primero de bachillerato. Entonces, claro, yo tenía que seguir con los estudios. Al principio, como no podía ir al colegio, venían los profesores a mi casa a hacerme los exámenes. Y ya pues llegó ese momento en el que, oye, tienes que volver al colegio. Lo que pasa es que yo aún no tenía prótesis, porque el proceso de rehabilitación y de recuperación es muy largo. Así que ahí me fui yo al instituto con las muletas. A mí me daba pánico, ¿no? Porque imaginaros entrar en el instituto y de repente todo el mundo está al tanto de la situación, de que te van a ver sin una pierna y obviamente eres el centro de atención. Y yo no quería ser el centro de atención, pero tampoco al mismo tiempo no iba a pasar desapercibida. Y ahí mis amigos, antes de entrar en clase, se acercaron a mí y me preguntaron: oye, Desi, ¿cómo quieres que te tratemos? Y yo les dije: bueno, yo quiero que me tratéis exactamente igual que antes. Antes tenía 2 piernas, ahora tengo una, pero yo sigo siendo la misma persona que se va a reír con los mismos chistes y que le va a gustar las mismas tonterías. Y a mí esa pregunta me llamó mucho la atención porque me demostró esa vulnerabilidad, ¿no? De decir, no tenemos ni idea de cómo hacerlo, pero queremos aprender. Entonces yo creo que ese es el paso principal cuando vivimos una situación y nos da miedo adentrarnos a lo desconocido, ¿no? Y muchas veces con cuestiones de las que no entendemos mucho, damos un paso atrás. Y yo pienso que hay que hacer lo contrario. Hay que dar un paso adelante, hay que preguntar, atreverse a ponerse en la piel de la otra persona, a interesarse, aunque no sepamos cómo hacerlo, preguntar siempre está bien, ¿no? Porque preguntar no es malo, de hecho, no nacemos aprendidos. Y preguntando, siempre que sea desde el respeto, yo creo que es la manera de interesarse y de intentar ayudar a la otra persona, ¿no? Entonces, para mí, mis compañeros fueron una parte fundamental en esa recuperación. Entonces, bueno, yo volví al colegio, a mí ese curso me quedó una asignatura, lengua castellana, que siempre lo recordaré porque ahora me dedico a la comunicación, manda narices, y finalmente la recuperé en septiembre. Y más o menos mi vida había vuelto a la normalidad, pero yo sentía que me faltaba algo muy grande y era, pues, precisamente el deporte. Claro, pensad que yo llevaba
toda mi vida entrenando, dedicándome a hacer todo lo posible para estar en forma, para competir. Tenía grandes objetivos en la gimnasia y de repente eso ya no estaba. Pero claro, al mismo tiempo todo mi entorno me decía, tú vas a ser deportista paralímpica, tú vas a ir a unos Juegos Paralímpicos, vas a volver al deporte. Y yo no me sentía preparada. ¿Por qué? Porque hay una serie de adaptaciones a las que tienes que interiorizar, y una de ellas era pues, aceptar mi nuevo cuerpo. Claro, imaginaros, con 16 años, de repente te miras al espejo con solo una pierna, ¿no? Es una situación un poco dura, sobre todo yo creo que por la edad, que muchos estaréis pasando más o menos esa edad, un poquito más, un poquito menos, pero es una edad en la que tenemos muchos complejos, muchos miedos, muchas inseguridades. De repente te sale un grano y es un drama, te cortan el pelo de más y es un drama. Y claro, verse al espejo sin una pierna es un súper drama. Entonces yo al principio intentaba no salir mucho de casa, ¿vale? Porque iba con las muletas, entonces pues me ofrecían ir a la playa o a algún plan. Y yo, que siempre había sido una persona súper extrovertida, de repente pues, empecé a encerrarme en mi casa. Incluso cuando a mí me pusieron la prótesis, ¿vale? Mi primera prótesis no era así de brilli brilli, tan fashion, tan chula. Era una prótesis un poco más fea, con un hierro de metal y bueno, toda gris. Entonces yo siempre la escondía, me ponía pantalones largos, no me ponía faldas ni vestidos. Hasta que llegó bueno, pues un momento, un punto de inflexión, que os lo voy a contar porque es una pequeña anécdota. ¿Vale? Yo empecé pues, a salir de fiesta un poco más con mis amigos, porque como ya no tenía el compromiso con la gimnasia, pues podía disfrutar un poco más de mi juventud. Y estábamos un día en una discoteca, yo llevaba un pantalón largo flojo, con lo cual mi discapacidad no se apreciaba, ¿vale? Si alguien no me conocía, no tenía por qué saber que a mí me faltaba una pierna. Y bueno, estábamos bailando, de repente se acerca un chico, nos ponemos a bailar, y llega ese momento incómodo en el que él toca mi pierna y nota que está dura, pero no dura de gimnasio, sino dura, ¿no? Dura de aquí algo raro. Y ahí llega un poco la conversación de, bueno, tengo una prótesis, esto, lo otro. Y ahí me doy cuenta de que soy muy afortunada porque tengo un filtro para detectar a los chicos que no merecen la pena, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay dos tipos. El que te da unas palmaditas y se va, o el que se queda porque realmente el hecho de que tenga solo una pierna no es lo más importante. Así que al día siguiente fui a la ortopedia y le dije que quería que me pusiera la prótesis más brillante, más colorida, más fashion, y desde ahí pues he ido cambiando las prótesis de color. Cada 6 meses más o menos la cambio, ¿vale? Porque esto es como una carcasa, ¿vale? No es que cuando cambie el color cambio la prótesis entera, porque son muy caras, no me lo podría permitir, pero sí que es como una tela que se barniza por encima. Y entonces, bueno, pues la voy cambiando, la voy combinando con la ropa. Yo soy muy presumida, pues hubo una época que le tenía rosa fucsia, llegaron las Navidades y mi vestido de fin de año era rojo, y sabéis que rosa y rojo petan el ojo, no combina, entonces me la puse roja, ¿vale? Y así pues he detectado que es una parte de mi personalidad que, bueno, pues que me hace entender que al final el cuerpo no es lo más importante, porque todos vamos a envejecer, y sin embargo lo único que perdura es la persona, y eso es lo que hay que poner en valor, ¿no? El cómo eres como persona y lo que tú transmites a los demás. Entonces, bueno, una vez que ya tenía mi cuerpo aceptado, volví al deporte. Claro, esto fue muy progresivo, porque pensad que primero tienes que aprender a caminar con una prótesis, te cambia por completo el equilibrio, ¿vale? Yo, para que os hagáis una idea, no tengo rodilla, mi amputación es como por aquí, por encima de la rodilla, con lo cual yo cuando camino, no es que lo controle con la mente, que alguna vez me han preguntado eso, sino que yo voy variando el peso que coloco en mi cadera, ¿vale? Cuando voy a apoyarme en mi pierna izquierda, el peso está en la cadera izquierda y la rodilla se dobla y yo con el muñón, es como una palanca, la estiro, ¿vale? Y claro, luego cuando voy a apoyar mi peso en la derecha, la rodilla se queda bloqueada. Esto es bastante sencillo, pero lleva su tiempo porque uno tiene que confiar en que cuando va a apoyar el peso en la derecha, la prótesis te va a hacer caso y no se va a doblar o a romper. Claro, esto pasado al nivel de atletismo es completamente diferente, porque al trotar hay una fase en la que tu cuerpo está en el aire. Entonces, cuando tú te vas a apoyar sobre una pierna de la cual tú no tienes sensibilidad. O sea, yo no tengo sensibilidad en ese pie, yo no sé si está apoyado, si está en el aire. Pues ahora ya, después de tantos años, obviamente, he creado pues una dinámica que para mí es muy sencilla, pero al principio tienes que confiar ciegamente en que esa rodilla y esa prótesis van a hacer lo que tú les pides. Bueno, ¿cómo empezó todo esto del atletismo? Yo quería aprender a correr.
y para correr necesitamos esta prótesis porque esta es muy dura y no tiene amortiguación, ¿vale? Entonces me podría hacer daño en el fémur, que lo tengo cortado, en la parte del muñón que me queda. Entonces, bueno, me probaron esta prótesis, empecé a correr. Al principio corría 20 metros y ya me cansaba, me tropezaba, me caía, pero eso también me motivaba a intentarlo cada vez un poquito más, un poquito más. Entonces, bueno, pues al principio 20 metros, luego 30, luego 40, hasta que ya era capaz de dar una vuelta a la pista. Y mis padres, que está por aquí mi madre, mis padres, que estaban como súper felices, súper motivados, me grabaron un vídeo y, bueno, ese vídeo lo colgamos en las redes y ya sabéis cómo funciona ahora todo este tema de las redes sociales, se compartió mucho y se hizo viral. Y llegó a manos de la Federación Española de Personas con Discapacidad Física. Ellos me llamaron y me dijeron: oye, Desi, hay un equipo de atletismo adaptado en Madrid y queremos que vengas a probar. ¿Qué ocurre? Que yo hasta ese momento era muy reacia a juntarme con personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque yo no me sentía una persona con discapacidad, yo era una chica normal, que tenía su vida, que había vuelto al instituto, había vuelto a hacer deporte y que tenía una prótesis, pero yo no quería formar parte de ese grupo, ¿no?, de persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque ese grupo tiene una connotación negativa, ¿no? Tiene una etiqueta de la que nadie queremos formar parte, porque esa connotación negativa hace que nadie quiere formar parte de ese club, ¿no?, el club de las personas con discapacidad. Entonces a mí cuando me explicaron esto, al principio me lo pensé, pero luego dije, bueno, voy a probar, ¿no? Entonces ahí llego yo a la pista del Centro de Alto Rendimiento de Madrid, que es donde ahora entreno todos los días, y de repente veo a un chico en una silla de ruedas, a una chica que le faltaban un brazo y una pierna, a un chico con parálisis cerebral, a una chica ciega, que por cierto, me imagino que sabéis cómo corren los atletas ciegos, no sé si alguna vez lo habéis visto, sabéis que corren con un guía, o sea, imaginaros correr a toda velocidad, atado de la mano de otra persona que tiene que correr al mismo ritmo, con la misma zancada, para no tropezaros. Eso sí que es deporte en equipo y coordinación al estado puro. Y entonces yo ese día no vi discapacidad, lo que vi fueron personas dando su 100%, ya fuera para mejorar su calidad de vida, para pasárselo bien o hacer amigos, o para ir a unos Juegos Paralímpicos. Así que ese día yo entendí que de alguna manera todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas y todos podemos ofrecer nuestra ayuda a los demás en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo era también como me costaba mucho pedir ayuda, ¿no?, a mis compañeros en el instituto. Oye, te llevamos la mochila, que pesa mucho, que vas con las muletas. Yo siempre decía que no, porque yo sentía que si alguien me ayudaba, yo era inferior a ellos, ¿no? Porque, ostras, era algo que yo no podía hacer y necesito pedir ayuda a los demás. Y ahí me di cuenta de que realmente todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Muchas veces yo tengo que coger algo en una estantería que no le llego porque soy bajita y sin embargo, pues le pido ayuda a alguien que sea más alto, ¿no? Entonces, ¿por qué me daba tanto miedo pedir ayuda? Cuando yo de repente conocí a todos estos atletas, a todos estos deportistas, me di cuenta pues, de que la discapacidad, para empezar, no era algo malo, no era algo negativo, y para seguir, que de alguna manera todos tenemos discapacidades, porque todos tenemos necesidades, ¿no? Y todos en algún momento de nuestras vidas necesitaremos ayuda en alguna cosa. Así que bueno, empecé a correr, empecé a competir, al principio hice velocidad, luego me pasé al salto de longitud y bueno, unos años más tarde me clasifiqué para mis primeros Juegos Paralímpicos en el 2020. ¿Qué ocurre? Que yo en febrero del 2020, entrenando, me hago un esguince, que ya es mala suerte, porque claro, podéis pensar, solo tiene una pierna y se la lesiona. Pues efectivamente, las lesiones, como sabréis, forman parte del día a día de un deportista y me hizo un esguince el cual pues, me iba a limitar el poder estar en el clasificatorio y en el ranking para ir a los Juegos de Tokio. Claro, yo ese momento lo pasé muy mal, porque imaginaros todos los entrenamientos, haber pasado por la amputación de una pierna, volver a intentarlo con el atletismo y de repente llega mi oportunidad y me lesiono. Bueno, ¿qué ocurrió? Todos sabéis lo que ocurrió en marzo del 2020. Llegó una pandemia mundial, nos encerraron a todos y, entre otras muchas cosas, pues tuvieron que posponer los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Con lo cual, a mí personalmente, la pandemia me dio esa oportunidad para intentarlo al año siguiente. Así que bueno, estamos ya en el 2021 y me clasifico para mis primeros Juegos Paralímpicos en Tokio. Que claro, fueron unos juegos un poco peculiares, porque imaginaros, primero tuvimos que hacer una concentración durante 2 semanas en Barcelona, en Sant Cugat, donde nadie podía entrar ni salir. Nosotros entramos allí con un test de antígenos negativo y para que no hubiese contagios,
absolutamente nadie podía entrar ni salir de esas instalaciones. Entonces estuvimos 2 semanas pues eso, encerrados en un centro de alto rendimiento, pues obviamente con todas las necesidades cubiertas, pero solamente podíamos entrenar. De ahí nos llevan, eso sí, fue muy guay porque por primera vez descubrí que los aeropuertos tienen esa zona VIP, ¿no? Para no juntarte con el resto de pasajeros y con lo cual no tener el riesgo de pues, contraer el COVID. Nos llevaron pues, con un avión privado a los Juegos de Tokio. Bueno, qué guay. De repente nos dicen que tenemos que descargarnos una aplicación con la que vamos a estar geolocalizados 24/7. Es decir, nosotros no podíamos salir de la Villa Olímpica porque si no, pues como estaba prohibido por el COVID, nos quitaban el visado y nos repatriaban de vuelta a España. Entonces, bueno, fueron unos juegos peculiares. Además, justo el día de mi competición, después de estar muchos días con mucho calor, mucho sol, 40 grados, humedad, justo ese día se pone a llover y yo que soy gallega pensé, bueno, pues qué guay, estoy como en mi casa, ¿no? Y ahí fue una cosa también muy especial porque, claro, pensad que no había público, ¿vale? No había absolutamente nadie, incluso mi entrenador no pudo ir porque estaba casi prohibido. O sea, las personas que estábamos permitidas a viajar éramos muy, muy, muy poquitas y nosotros en la longitud solemos pedir palmas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si no hay gente, pues pedir palmas es un poco triste, ¿no? Entonces ahí desarrollamos pues esa sensación de equipo contra las rivales, con lo cual, pues si saltaba la americana, pues venga, todas las atletas a pedir palmas para la americana. Saltaba la japonesa, pues venga, todas a pedir palmas para la japonesa. Saltaba la francesa, nadie daba palmas. No, es broma. Todos a pedir palmas y fue muy bonito porque yo creo que eso no suele ocurrir en el deporte, ¿no? Que los rivales se apoyen unos entre otros. Entonces, bueno, pues fue la verdad una situación especial. Y luego llegaba lo mejor, que es la fiesta de cuando termina una gran competición. Siempre después de los Juegos se hace una super fiesta. ¿Qué ocurre? Que también la fiesta estaba prohibida por el COVID, pero ya sabéis que los españoles siempre buscamos la manera y ahí estábamos nosotros montándonos nuestra pequeña fiesta en la villa y de repente había un atleta ciego que estaba intentando ligar conmigo. Y claro, yo le dije, vamos a ver, ¿tú cómo sabes si yo te gusto o no? Si no ves. Entonces él me dijo que él tenía su técnica, porque él le iba preguntando a los atletas que sí veían por las características, ¿no? Y entonces así se hacía como su idea mental para detectar a por qué chica querían ir. Entonces, bueno, para que veáis que de verdad sí se puede, ¿eh? Incluso ligar siendo ciego, todo, si te buscas la manera, todo es posible. Entonces, bueno, esa fue un poco la experiencia de los Juegos de Tokio. Luego llegaron los de París. París fue un momento especial para mí porque mi última competición como gimnasta fue en París en 2014 y los Juegos en París, sabéis que fueron el año pasado, París 2024, o sea, 10 años más tarde, en la misma ciudad, en la misma sede, compitiendo en lo más alto. Y bueno, pues fue una experiencia bastante negativa y ahí sí que tuve que sacar un poco pues todos los aprendizajes que me ha dado el deporte, que pues seguro que todos los que estáis escuchando os sentiréis identificados, de que muchas veces las cosas no van a salir como uno quiere, ¿no? Y tenemos esa capacidad de saber cómo gestionar esa frustración y convertirla, en vez de en algo que te duela y que te fastidie, ¿vale? Te puede doler y fastidiar durante un tiempo, pero luego tienes que convertirlo en algo que te motive a seguir adelante y a seguir empujándote a ti mismo, ¿vale? Yo llegué a París en forma, muy preparada, había venido toda mi familia, no tenía ya nada que ver con Tokio, ¿vale? Era una situación completamente diferente, había venido mi familia, estaba mi entrenador, tenía la experiencia, que eso también es importante, ¿no? El haber ya estado en unos Juegos, ya vas más concentrada, no te preocupan todos los estímulos que antes te preocupaban. Llegué a París y ¿qué ocurrió? Pues que en los 2 primeros saltos hice nulo, que es básicamente cuando apoyas... Ahora os voy a enseñar, si queréis, un vídeo de cómo salto, ¿vale? Para que lo veáis con la ballesta. Yo siempre salto con mi último apoyo, o sea, la pierna con la que doy el impulso es con la ballesta, ¿vale? Porque a nivel biomecánico es mucho más... es mejor a nivel biomecánico la forma en la que llegas con la ballesta te permite impulsarte más. Entonces, nada, hice 2 saltos nulos y en el tercero, porque tenemos 3 saltos más la mejora, que son otros 3, o sea, son 6 si pasas como a la final. Los 2 primeros saltos hice salto nulo, que nunca antes me había pasado en ninguna competición local, ni en un campeonato gallego, ni en un campeonato de España, y me pasan los Juegos
y ya en el tercero pues me eché demasiado para atrás, no corrí lo suficiente y me quedé muy lejos y no conseguí pasar a la mejora. Entonces, bueno, pues fue un momento muy duro. Primero porque está tu familia, lo quieres hacer bien. Has trabajado tantísimo, te has esforzado tanto, has tenido que decir que no a tantísimas cosas, ¿no? Y dices, jolín, qué injusto es la vida, ¿no? Qué injusto que... ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Si yo he trabajado tanto, si he seguido todas las pautas de mi entrenador, he seguido mi dieta, he entrenado festivos, días con lluvia, días con calor, días que no me apetecía nada entrenar, y te preguntas, ¿por qué, no? ¿Por qué me tiene que pasar eso a mí? Y bueno, hay que cambiar esa pregunta, del por qué al para qué. ¿Qué es lo que yo puedo aprender con esto que me ha pasado? Y os aseguro que se aprende muchísimo más de los fracasos que de los éxitos. Y es más, os diré otra cosa. Yo he visto a muchos compañeros conseguir medallas olímpicas y no ser capaces de disfrutarlas porque no habían disfrutado el proceso, ¿no? Entonces yo en esos momentos de reflexión, que ha sido básicamente el año pasado, o sea que no hace tantísimo de esto, pues al final me di cuenta de que no era mi momento. Primero, no era mi momento. Segundo, pues de que posiblemente, igual sí había entrenado lo suficiente, pero no le había prestado atención a ciertos detalles que me habían hecho fallar. Y es que en el entrenamiento no hay que entrenar solo en tus puntos débiles, sino que hay que ir más allá, hay que imaginarse qué es lo que te puede pasar a ti en una situación en la que puedes acabar ahí, no sabes ni cómo, y tienes que saber cómo reaccionar. Y a veces porque simplemente esas cosas pasan. Y porque el deporte es así, el deporte es injusto, lo sé. Y os lo digo de verdad, porque yo lo he vivido en mis propias carnes. Y por eso lo que hay que hacer es disfrutar del proceso, ¿vale? Incluso si nunca, yo espero que sí, ahora me estoy probando para un mundial que tengo la semana que viene, me voy a la India, que espero que lo veáis, por cierto, ahora que ya me conocéis, y sabéis que en 3 años son los Juegos de Los Ángeles. Y ese es un poco mi objetivo, ¿no? Y yo me preparo pues para hacerlo lo mejor posible. Pero soy consciente y sé que si por alguna razón no llego a hacer lo que a mí me gustaría hacer, a los objetivos que yo me he puesto a mí misma, sé que he disfrutado el proceso. Sé que he hecho una red de amigos brutal, impresionante. Amigos que cuando yo fallé en esos Juegos de París, estaban a los 2 segundos animándome, apoyándome, abrazándome, porque además entendían mi dolor, porque ellos también son deportistas, ¿no? Todas las cosas bonitas que me ha dado el deporte, todas las experiencias, la familia, el equipo. Yo tengo un equipo brutal. Pensad que mi equipo no es solo mi entrenador, es mi psicóloga deportiva, mi ortopeda para ponerme las prótesis a punto, mi nutricionista, mi familia apoyándome desde casa, mis patrocinadores. Y todo ese equipo, cada uno dando su punto de vista, cada uno aportando desde su conocimiento, hace que yo pues, pueda llegar a esas competiciones en el mejor estado de forma posible. Y eso es con lo que tenemos que quedarnos, con ese proceso, con esos aprendizajes que nos ha dado el deporte. Que a mí, por ejemplo, en la gimnasia me dio aprendizajes muy importantes que me sirvieron también para aceptar mi discapacidad, ¿vale? O sea, imaginaros, de repente tú vienes de saber hacer acrobacias a tener que aprender a caminar. ¿Y cómo sales de ahí? Pues obviamente con una red de familia, de amigos, de apoyo muy importante, ¿vale? Obviamente mi familia fue fundamental y me apoyaron muchísimo. Pero luego con esa fortaleza interior que todos tenemos, que absolutamente todos los que estáis aquí la tenéis y tenéis que encontrarla en ese momento tan difícil para salir adelante por vosotros mismos. Porque os diré una cosa, todo el mundo te puede ayudar. Yo, por ejemplo, pues cuando estaba en el instituto, mis amigos se volcaron muchísimo, me traían los apuntes, estaban siempre para mis necesidades. De hecho, a mí me daban muchos ataques de ansiedad y mis amigos le preguntaron a mi psicóloga cómo me podían guiar para que cuando me diera un ataque de ansiedad me pudiesen acompañar con la respiración hasta que yo volviese a la normalidad. O sea, fijaros hasta qué punto mis amigos fueron tan importantes en mi recuperación. Pero yo me di cuenta un día de que el resto de la gente iba a seguir con su camino. O sea, mi mundo se había parado, pero el mundo del resto de la gente seguía girando, ¿vale? Y claro que todo el mundo durante un momento te puede ayudar y te puede echar una mano, pero al final es uno mismo el que tiene que saber salir de esa situación y decir, aquí estoy yo y esto no me va a parar y esto me va a hacer más fuerte. Y voy a aprender de todas esas situaciones complicadas por las que he tenido que pasar y van a hacer que el día de mañana yo consiga aquello que me proponga y si no lo consigo, haya hecho un aprendizaje brutal de toda esta experiencia, ¿vale? Y esto os lo digo de corazón, porque sé que muchos de vosotros llegaréis a lo más alto y habréis conseguido todos vuestros éxitos
y aún así viviréis momentos complicados y algunos de vosotros pues quizás no lleguéis por 1000 razones, porque como ya os he dicho, el deporte no es justo, pero lo que sí es justo es ese aprendizaje que todos nos podemos llevar y esa fortaleza y que nos vaya sumando, sumando, sumando para que el día de mañana seáis personas que además de ser ejemplares, que lo seréis, podáis aportar algo a la sociedad, ¿vale? Que eso es lo que realmente nos interesa en la Fundación Celta. Y bueno, yo creo que todo esto que os he contado se resume también en mi teoría de que tenemos que ser más niños. ¿Por qué? Porque a mí me encantan los niños cuando a veces voy a dar charla a los coles, aquí también mis compañeros se podrán haber dado cuenta que a veces hacemos charlas en los colegios. Y claro, llega el momento de las preguntas y los niños son fantásticos, porque los niños levantan todos la mano y todos tienen un montón de inquietudes. A mí a veces me han preguntado, ¿te levantas todos los días con el pie izquierdo? Sí, efectivamente, ¿verdad? Me levanto todos los días con el pie izquierdo y, sin embargo, gracias a mi capacidad de adaptación, soy capaz de cambiar lo que podría ser un día negativo en un día lleno de oportunidades. La prótesis, bueno, me preguntaron una vez que si yo cuando me peso con la pierna o sin la pierna. Y yo les dije, bueno, yo me peso sin la pierna, pero porque mi peso real es sin la prótesis, pero también a veces digo, ¿en qué momento a este niño se le ha ocurrido esta pregunta, ¿no? O muchas veces voy caminando por la calle y los niños se quedan flipando con la prótesis de brilli brilli y dicen, mira mamá, una niña con una pierna de robot. Y claro, los padres se quedan bloqueados, no saben cómo actuar y le dicen al niño, no preguntes. Y entonces yo me acerco a ellos y les digo que no, que todo lo contrario, que tienen que dejar que ese niño, que esa niña pregunte, que si quiere tocar la prótesis, que la toque. ¿Por qué? Porque de esa manera, la próxima vez que ese niño, que esa niña vea a una persona con discapacidad, no va a sentir miedo, no va a sentir rechazo, no va a pensar que es algo malo, que es algo negativo, que es algo de lo que su mamá o su papá no le dejan preguntar, sino todo lo contrario, lo va a normalizar. Así que yo os animo a que seáis más niños, a que preguntéis, porque como bien digo aquí, preguntar no es malo, porque no nacemos aprendidos, y preguntar hace que tengamos esa empatía por querer entender la posición de la otra persona. Y bueno, pues llegados a este punto de la charla, que os he visto muy serios, quería comentar también la parte positiva de no tener pierna, ¿vale? Porque siempre hay una parte positiva de todo. Y hoy os la voy a demostrar. Mirad, yo cuando me amputaron la pierna, al principio que me encerré mucho en mí misma, que os decía que no salía mucho de mi casa, y mi madre siempre me decía, tienes que buscar la parte positiva. Y yo decía, claro, mamá, eso es muy fácil, ¿no? Muy Mr. Wonderful. ¿Cuál es la parte positiva de que te falta una pierna, ¿no? Es decir, no hay parte positiva. Mi madre me decía que sí, que tenía que buscarla y que la acabaría encontrando. Y como las madres siempre tienen razón, la mía también, aquí os enseño las ventajas de tener una prótesis. En primer lugar, depilación láser y pedicura a mitad de precio. Además, me ahorro un esmalte. Yo soy muy presumida, me gusta pintarme las uñas y a mí solo me cobran la mitad. Porque aparte, esto no tiene nada que ver con la charla, pero en esta vida hay que echarle mucho morro, ¿vale? Entonces, bueno, pues obviamente pues mitad de precio. Luego, si me pisan, no me entero. Ah, bueno, no, el olor a pies en verano se reduce a la mitad. ¿A quién de vosotros le huelen mucho los pies? A ver, que levante la mano. No me creo que solo haya una persona. Aquí habéis sido una chica muy valiente, pero no me creo que solo haya una. A ver, que ya sabemos cómo huelen estos pies de deportista. Bueno, yo sé que a muchos os huelen los pies. Pues, por lo menos a mí solo me huele uno, así que también es una gran ventaja. Luego, otra que no sé si a vosotros os pasará, y es que si me pisan no me entero. Aunque también me pasa al revés, y es que si yo piso a alguien no me entero. Entonces muchas veces estoy hablando con una persona y me dice, oye, que me estás pisando. Claro, yo no me había enterado porque este pie no lo siento. Y luego, ¿a alguien le pasa también eso? Ah, claro, ¿ves? Ventajas. Es que, para que luego digan. Y luego siempre tengo los calcetines desparejados porque como el pie no me huele, el calcetín no lo echo a lavar. Y bueno, pues en la lavadora aparece uno de un color y bueno, hoy me fijé precisamente de llevarlos iguales, pero muchas veces me veréis con un calcetín amarillo y el otro verde y no pasa nada. Y luego, muchas anécdotas, por ejemplo, el tema del miembro fantasma, no sé si sabéis de qué se trata, os lo cuento un poquito en resumen. Cuando a una persona le amputan una parte del cuerpo, un brazo, una pierna, casi siempre sigue sintiendo esa parte del cuerpo que le falta. ¿Por qué?
es por un tema del sistema nervioso. Sigue enviando información, ¿vale? Información por lo general de lo último que sintió, que en mi caso fue dolor. Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, estar tumbada en mi cama, la pierna llegaba hasta aquí, alguien se sentaba en este lado y yo sentía literalmente como si se hubiese sentado en mi tibia, ¿vale? O de repente pues estoy hablando con alguien y me da así porque me da un pinchazo en el pie o en el gemelo, ¿vale? Entonces esto es muy curioso porque a mí a día de hoy solo me pasa en 2 ocasiones. Cuando cambia el tiempo, ¿vale? Lo típico de las señoras mayores que le empieza a doler la espalda cuando está cambiando el tiempo, bueno. Y cuando termina la temporada y como lo que me da la gana y como más guarro de lo que debería. Y es bastante curioso cómo en mi caso la alimentación me afecta más al tener la sensación del miembro fantasma. Y luego muchas anécdotas, os podéis imaginar. Para empezar, mi prótesis se carga, ¿vale? Cada 3 o 4 días tengo que cargarla porque al no tener rodilla tengo un sistema electrónico, ¿vale? Una rodilla hidráulica y, bueno, pues básicamente para que se pueda doblar, la cargo. Claro, yo soy muy despistada, a mí a veces se me olvidaba cargarla, llegó un día al colegio, estábamos todos en silencio haciendo un ejercicio y de repente mi pierna empieza a pitar, ¿vale? Y a vibrar. Empieza a pi, pi. Claro, todos mis amigos cagados dicen, ¿qué pasa aquí? ¿Va a explotar esto? ¿Qué? Y resulta que era mi prótesis, me estaba avisando de que se estaba quedando sin batería. Bueno, no podíamos salir del colegio porque teníamos un examen a la hora siguiente, así que me acercaron mis padres el cargador y me tocó cargar la pierna en la mesa del profesor porque era la única que estaba cerca de un enchufe, ¿vale? O sea, imaginaos la situación, yo haciendo un examen mientras cargaba mi pierna, no sé si alguno de vosotros os ha pasado alguna vez, no creo, pero yo ahí, que soy muy pilla y que le echo mucho morro, me di cuenta de que tenía excusa cuando no me apetecía ir al colegio, podía decir que se me había quedado la prótesis sin batería. Esto no se puede hacer, pero bueno, algo bueno hay que sacarle, ¿no? Luego, por ejemplo, tengo una aplicación que se conecta por Bluetooth al móvil, ¿vale? Y esta aplicación me permite saber la batería que me queda y cambiar los modos de actividad deportiva. ¿Cómo va esto? Pues que si yo, por ejemplo, quiero hacer bici, ¿vale? Pongo el modo bici y lo que hace es que la rodilla se desbloquea, ¿vale? Y me permite hacer el movimiento cíclico de la bici. No es que lo haga todo, ¿vale? No es que ponga el modo bici y ya vaya a hacer la vuelta, pero sí que ayuda, ¿vale? O, por ejemplo, el modo snowboard. O sea, sabéis que en snowboard, en surf, la posición es como de semisentadilla. Lo que hace es que la rodilla se bloquea en esa posición, en ese ángulo, para que aunque yo apoye mi peso, no se vaya a doblar. Tengo pues modo bicicleta elíptica, también hay un modo para que funcione bajo el agua, en fin, hay unos cuantos. Bueno, pues un día estábamos aquí en el Paseo de Ramallosa montando en bici con uno de mis amigos y yo tenía puesto el modo bici, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que mi móvil se murió, se le acabó la batería, no había forma de encenderlo y por ende no había forma de cambiar al modo caminar. Entonces era un problema porque yo iba a tener que estar toda la tarde en modo bici. Entonces, ¿qué hice? Me descargué la aplicación en el móvil de mi amigo, ¿vale? Es una aplicación normal, tiene un usuario y una contraseña y él ahora tiene el control sobre mi pierna, ¿vale? Cuando estoy en Madrid no, porque el Bluetooth no llega tan lejos, pero cuando estamos aquí cerca, pues vamos caminando y de repente le da el modo patapalo y la rodilla se bloquea ahí y no consigo seguir caminando hasta que no lo desbloquea. Entonces, bueno, siempre estoy en busca de algún hacker para que le desbloquee la aplicación esta, porque literalmente tiene el control sobre mi pierna. Esto es una chorrada, pero es para demostraros que de todo se puede sacar algo positivo, ¿vale? Aunque solo sea una anécdota y una tontería. Y ya para terminar, porque me gustaría pues, que charláramos un rato juntos, que me hicierais alguna pregunta, os voy a contar un poco la frase que para mí resume toda esta jornada y todo lo que os he intentado transmitir, y es el ver el cambio como una oportunidad. A mí me gusta mucho esta frase de Darwin que dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio, ¿vale? A lo largo de vuestra vida vais a vivir muchas situaciones de cambio. Algunas las vais a generar vosotros mismos. Yo, por ejemplo, cuando terminaron los Juegos de París, decidí cambiar de entrenador, cambiar de equipo, me fui a entrenar a Guadalajara y la verdad es que me ha ido muy bien. Y yo creo que si no lo hubiese hecho mal en los Juegos, pues quizás no hubiese descubierto, ¿no? este equipo nuevo. Pero va a haber muchos momentos donde el cambio llegue sin avisar, ¿vale? Que no siempre lo vamos a generar nosotros el cambio. Muchas veces van a llegar situaciones que nosotros no hemos pedido y nos llegan igual. Y ahí es donde tenemos que sacar nuestra capacidad de adaptación. Esa capacidad de la que os he hablado y que todos tenéis. Aunque no os lo creáis, todos tenéis.
Porque a todos habéis tenido que adaptaros a alguna situación, sin ir más lejos, hablábamos del COVID. Nos tuvimos que adaptar a de repente no poder quedar con la gente, a tener que hacer las clases por Teams o por videollamada, a tener que entrenar desde casa, muchos de vosotros, ¿no? Pues cambios de instituto, cambios a nivel laboral, cuando entréis en el mundo laboral. Vais a vivir muchísimos cambios, ¿vale? Y para mí los cambios son positivos. Tanto los cambios complicados, tanto los que nosotros buscamos y generamos, como los que llegan por sorpresa. ¿Por qué? Porque para mí los cambios son oportunidades. Oportunidades de cambiar el enfoque, de ver la vida de otra manera, de hacer cosas que nunca nos hubiésemos imaginado que estaríamos haciendo, ¿vale? En mi caso, el cambio ha sido una oportunidad. Porque gracias, ¿no?, a mi lesión, a la discapacidad, a tener por narices que adaptarme a una vida pues, que nadie elige, y que nadie te enseña cómo vivir con una discapacidad, gracias a todo eso he vivido un montón de cosas de las que estoy segura que de otra forma no viviría, ¿vale? Bueno, pues he embajado a diferentes marcas, he estado pues, en diferentes programas, entrevistas, ahora os enseño un cachito de la entrevista de la Resistencia. ¡La pierna! Ahí enseñaba la prótesis, la ballesta. Joder. Y además, os voy a decir otra cosa, lo estaba hablando esta mañana con mi familia. La mayoría de cosas que han llegado, ¿no?, pues patrocinios o bueno, entrevistas, todas estas oportunidades, muchas veces han sido sin buscarlas y han sido porque yo he hecho cosas que no sabía que iban a terminar de una manera y se han dado así. Por eso también mi recomendación es que digáis que sí a casi todo. No se puede decir que sí a todo, ¿no? Y hay que marcar límites, ojo. Pero que os atreváis a hacer un montón de cosas, incluso cosas que de repente no os apetece, a salir de vuestra zona de confort. Por ejemplo, a la Resistencia fui, os voy a contar por qué, porque habían invitado a una chica y cuando llevan a un invitado pues suelen hacer un poco de búsqueda de información, de sus redes sociales y tal. Y ella había compartido una foto de mi libro, porque pues no sé si se lo habrían regalado o algo, y de repente pues de esa manera me conocieron y me llamaron para ir a la Resistencia y eso hizo que me conocieran de no sé dónde, de no sé qué. Entonces, muchas veces hacemos cosas que no sabemos dónde van a depararnos, ¿no? Entonces, os animo a que, bueno, pues a que intentéis hacer la mayor cantidad de cosas posibles, a que cojáis experiencia, incluso cosas que no os apetecen o que de repente pensáis, esto no me va a servir para nada. Pues oye, probadlo, porque todo suma, ¿no? Y todo suma. Y bueno, pues aquí yo creo que también un poco el vídeo resumen de mi para qué, de la oportunidad que me ha dado el deporte y la discapacidad. We've always defined ourselves by the ability to overcome the impossible. Also, when I had 2 legs, I never did that. And we count these moments. These moments when we dared to aim higher, to break barriers, to reach for the stars, to make the unknown known. Vamos. Venga, bien. We count these moments as our proudest achievements. But we lost all that. Or perhaps we've just forgotten that we are still pioneers, that we've barely begun, and that our greatest accomplishments cannot be behind us, because our destiny lies above us. Una prueba con presencia española. Ahí está la viguesa Desiree Vila. Os hablaba de ver el cambio como una oportunidad, cambiar la pregunta de por qué a mí a para qué. Este ha sido mi para qué. La gimnasia acrobática no es deporte olímpico. Yo fui campeona gallega, campeona de España, fui a mundial, varios internacionales. Pero yo nunca hubiese llegado a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Básicamente porque esa disciplina no es deporte olímpico. ¿Qué ocurre? Que gracias a la lesión, a la discapacidad, al haber adaptado mi vida a otro deporte, que es el atletismo,
haberme superado, ¿no? En ese sentido y decir, bueno, pues el deporte es mi pasión y aunque ya no puedo hacer gimnasia, voy a buscar qué otra cosa puedo hacer. Pues he conseguido llegar incluso más lejos de lo que en un primer momento me había planteado, ¿no? Incluso he superado mis propias barreras y mis propios límites. Entonces yo creo que muchas veces nos dan miedo esos cambios, pero tenemos que ver el cambio como una oportunidad. Y ya para terminar, os hablaba de esta frase, ¿no? que tanto me gusta, de lo único incurable son las ganas de vivir. Yo os animo a que de verdad intentéis buscar esa parte positiva, de las situaciones más complicadas, de los momentos difíciles que los tendréis, por supuesto, tanto fuera como dentro del deporte. Que convirtáis esos momentos difíciles en vuestro para qué, que inspiréis a las personas, porque sois ejemplo. El deporte no es fácil y llevar la vida que lleváis vosotros de entrenar, trabajar, competir, partidos que salen mal, llegar a casa reventado, estudiar, todo eso que hacéis inspira a otras personas. Y eso es una responsabilidad y que desde la Fundación y desde el Celta yo creo que nuestro objetivo es convertiros en personas que más allá de cómo seáis como deportistas, que tengáis algo que decir, que tengáis algo que aportar a la sociedad, que tengáis esos valores que siempre vayan por delante y que los mostréis con orgullo y que seáis ejemplo para muchas otras personas que igual no tienen ese altavoz que vosotros tengáis. Que busquéis vuestro para qué, ¿no? Y que os aferréis a ello incluso en los momentos más complicados. Y que hagáis equipo. Os hablaba antes, ¿no? De la gimnasia es un deporte de equipos, luego me he metido en atletismo que parece un deporte individual, pero siempre hay un equipo detrás. Y los equipos son diversidad. Todas las personas somos distintas, pero qué bonito ser distinto, ¿no? Qué bonito tener características que nos hagan diferentes. Qué bonito poder aportar cada uno con nuestra forma de pensar, con nuestras ideas. Qué bonito aprender de los demás. Incluso cambiar nuestra forma de pensar gracias a reflexiones de otras personas que pensábamos que no nos podían aportar nada, ¿no? Entonces, disfrutar de esta etapa de ser deportistas, aunque sea muy dura, os lo digo porque yo también he pasado por ella y merece la pena seguir estudiando y seguir formándoos, aunque tardéis más. Yo me gradúo pasado mañana y tengo 27 años, ¿vale? Obviamente no he ido curso por año, pero he hecho muchas otras cosas y no he dejado nunca atrás el deporte, los estudios. ¿Por qué? Porque mi deporte tiene la parte, no sé si buena o mala, de que no se gana tanto como en el fútbol. Entonces eso me ha hecho siempre ser muy consciente de la importancia del día en el que yo me retire y vaya a tener que ser otra cosa que no sea deportista. Deportista siempre va a ser mi personalidad, pero tengo que hacer algo más, ¿no? Entonces, no dejéis esos estudios, animaros a probar cosas diferentes, a intentar un montón de cosas que igual en este momento pensáis que no sirven para nada, pero todo aporta y todo os va a ayudar en el día de mañana. Así que muchas gracias porque, bueno, os habéis portado súper bien y sobre todo por querer participar en esta jornada, por, bueno, pues lo sentimos por robaros un poquito de vuestro tiempo, que sabemos que es muy limitado, pero creíamos que era importante que conocierais este proyecto y que sepáis que la Fundación Celta siempre va a estar aquí, más allá de cómo seáis como deportistas, porque lo que realmente nos importa es cómo seáis como personas. Así que si de ahora tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, la podéis hacer aquí. Si os da vergüenza, yo me voy a quedar un ratillo y os podéis acercar. Y espero que os guste mucho y que disfrutéis de este proyecto, porque yo creo que va a haber charlas muy interesantes y que os pueden aportar en muchos ámbitos de vuestra vida. Así que muchas gracias. Ahora no seáis tímidos, ¿eh? Os dije, tenéis que ser más como los niños, así que si tenéis alguna duda, preguntad, de verdad. A ver, si no tenéis preguntas, lanzo yo una, porque seguramente os habéis dado cuenta de la prótesis, que es super fashion, pero sobre todo tiene pinta de ser muy cara. ¿Cuánto creéis que cuesta una prótesis? A ver quién da más. Y ahora os cuento una anécdota. 1.000 euros más. ¿Quién da más? 80.000. Menos, un poco menos. Un poco más de 50.000. 65.000. Y además os voy a contar algo muy guay. Y es que mi primera prótesis
La compré por eBay. La compré de segunda mano o segunda pierna, según como lo veáis. Hala, venga, ¿tenéis alguna pregunta? No hay ningún curioso. A ver, nuestro jefe, el dire Germán. Bueno, enhorabuena por la charla, la verdad es que ha sido muy bonita, muy enriquecedora. Y yo tenía una duda, te he visto practicar un montón de deportes, ¿no? Snowboard, has hecho caída libre. ¿Cuántos deportes has hecho en total? Más que cualquier otra persona, ¿no? Que tuviese las dos piernas, ¿no? Bueno, no lo sé, pero justo en el vídeo había una parte que decía en inglés, porque estaba hablando con un amigo alemán, que ha habido muchas cosas que no las había probado ni antes de mi accidente, o sea, ni teniendo dos piernas las había hecho. Y eso tiene una parte muy, muy positiva, y es que, claro, yo cuando aprendí a correr me frustraba mucho porque yo sabía lo que era correr con dos piernas. Como gimnasta, pues obviamente calentaba corriendo, para hacer las acrobacias corríamos. Entonces yo me comparaba mucho, ¿no?, con la Desi de antes. Ostras, es que yo antes corría así, es que yo era capaz de hacer esto, lo otro, tal. Y lo bonito de haber practicado deportes nuevos es que no tienes forma de compararte con la Desi de antes, porque no hay Desi de antes, ¿no? Por ejemplo, snowboard, claro. Ostras, yo la primera vez que lo hice con la prótesis, a mí me pareció súper complicado. Pero yo pensaba, bueno, es que es complicado, o sea, con prótesis o sin prótesis, ¿no? Me refiero. Y yo no me puedo comparar con cómo lo hacía con dos piernas porque no había hecho nunca snowboard con dos piernas. Entonces fue muy guay como esa dualidad, ¿no?, de los deportes que yo sí que había practicado antes de mi accidente y los que practiqué después, ¿no? Y esa importancia de, ostras, no compararse, porque sí, claro, antes era más fácil, o era de una manera, pero ahora pues te has tenido que adaptar a una prótesis y también tiene una parte de chula, ¿no?, de superación. Entonces, bueno, pero sí, los he probado prácticamente todos y los que no los probaré seguro. Sí, haya habido un cambio del por qué, ¿para qué?, ¿no? Porque al final se ha generado una oportunidad. Sí. A raíz de esto has luego podido probar muchos más deportes, ¿no? El atreverse, sí, Y el sí. atreverse. El fútbol todavía se me complica un poco, pero, pero mejor desde la parte de atrás, sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Germán. No me puedo creer que nadie tenga alguna pregunta. Pasa que acaba de empezar el cole y todavía estamos... Todavía nos cuesta, ¿no? Alguno está un poco dormido. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, igualmente estamos aquí. Si queréis acercaros a... Ay, sí, perdón. Buenas, Desiree, buenas tardes. Hola. Estoy impresionada y se lo estoy trasladando aquí a tu mami. Enhorabuena. ¿Estás en contacto con personas que están en el proceso de adaptarse pues, a no tener una pierna, a no tener un brazo, a alguna edad en concreto, diferentes edades? Gracias. Gracias. Bueno, sí, a través de las redes sociales llegan muchísimos mensajes de tanto papás y mamás que a su hijo pues le han amputado una pierna, un brazo, o incluso personas, pues eso, de mi edad o mayores, porque creo que es un momento en el que son tantas cosas que lo que más ayuda es ponerte en contacto con alguien que haya vivido exactamente lo mismo que tú. A mí me pasó con Irene Villa, ella se interesó mucho por mi historia y vino aquí a Galicia a conocernos, y la verdad es que fue muy importante para mí, porque yo a ella la vi como un ejemplo de, ostras, si ella puede, que además a ella le faltan las dos piernas, pues yo también voy a intentarlo y voy a conseguirlo, ¿no? De hecho, tengo un ejemplo muy claro que fue el de Judith Rodríguez. Judith era esgrimista y, bueno, pues venía de una competición, un campeonato nacional, y tuvieron un accidente de coche en el trayecto de vuelta a Galicia, ¿vale? Ella es de aquí, de Vigo. Entonces, bueno, a mí me llaman, voy a verla al hospital. Y claro, ella estaba muy frustrada porque ella, la parte buena, entre comillas, es que su deporte ya era paralímpico. Claro, yo decía que la gimnasia acrobática no hay esa modalidad en paralímpico, ¿no?, en discapacidad. Sin embargo, yo le dije, ostras, tía, tú tienes mucha suerte porque tú haces un deporte que existe en las Paralimpiadas y solamente te tienes que adaptar a hacerlo de otra manera, que es en silla, ¿vale? Hay esgrima en silla de ruedas. Y bueno, ella me decía, ya, pero es que claro, yo como voy a aprender a caminar, a mí luego lo de sentarme en una silla y aparte, ostras, es que yo sabía hacerlo de una manera y ahora tal. Y yo le dije, confía en mí. Tienes un proceso, porque obviamente no hay que saltarse los pasos, hay que tener paciencia. Esto de las prótesis es muy complicado, tienes que adaptarte, el muñón te duele, te molesta,
te aprendes a caminar y acaba de volver de los Juegos de París, en los que hemos coincidido las dos, con una medalla en los Paralímpicos en esgrima. O sea, que sí, que yo creo que es importante, porque ella dice, jolín, es que yo, claro, viniste al hospital, empezaste a contar chistes, además yo soy así como muy cachonda, y le quitaba importancia, ¿no? Y entonces ella dijo, jolín, pues eso fue muy importante para mí, y a mí me gusta hacerlo porque yo también lo viví. Sé lo importante que es tener a alguien como referencia que ya lo haya pasado y que tú veas reflejado en esa persona que sí se puede. Y eso podemos también llevarlo al mundo del deporte. O sea, muchas personas que os escribirán, que estarán con dudas de igual pasando por una lesión, no saben cómo gestionarlo, no saben si cambiar de equipo. Y ahí también podéis vosotros ser referentes y altavoces y, oye, pues ayudar en la medida de lo posible a las personas que nos contactan y que lo están pasando mal. Sí que fue muy importante. Muchas gracias. Desi, yo quería comentarte algo también acerca de todo lo que has dicho tú ahora. Lo primero, enhorabuena, porque captas la atención a la hora de contar la historia de una manera increíble, y quería fijarme un poco en eso. Por eso quería preguntarte por tu manera de comunicar y de transmitir tu historia a los demás. Has hablado de cómo has convertido una adversidad en un impulso, que es un poco también la esencia de estas Cell Talks, pero sí quiero preguntarte por en qué momento tú decides, no sé si ha sido algo meditado o te ha salido de forma espontánea, querer también transmitir toda tu historia a los demás para que todos la conozcamos y gente que pueda también tomarte como referencia o que le sirva de inspiración tu historia. No sé si eso ya lo tenías en la cabeza a poco de lo que te pasó con la pierna, o ha sido a medida que avanzó el tiempo. No sé exactamente cuándo fue el momento, pero sí que, por ejemplo, con las redes sociales, que sé que empecé un poquito antes, claro, yo cuando estaba en el hospital, que me acababan de amputar la pierna, yo quería buscar información de gente con prótesis, haciendo deporte, haciendo cosas, y casi no había información, había muy pocas personas que mostraran la prótesis, porque hay muchas personas con prótesis que la esconden, ¿no? Que, ostras, pues les da vergüenza o no quieren que la gente les pregunte o les da reparo. Y entonces a mí me costó mucho buscar referentes, ¿no? Entonces, bueno, yo, como siempre me ha gustado las redes sociales, el grabar vídeos, he sido siempre muy payasa, pues empecé, ¿no? Un poco transmitiendo cosas que para mí parecían muy básicas. Oye, ¿cómo te pones la prótesis, no? ¿Cómo va? Pues mira, va al vacío. Este pitote de aquí sirve para que se escape el aire y quede como encajado. Luego cuando lo quito, entra aire y la quito. Ostras, y eso ya a muchas personas le llamaba la atención porque no sabían cómo funcionaba. Bueno, ¿y se puede mojar? Pues mira, sí, si me meto en el mar, luego hay que pasarla por agua dulce porque los tornillos se oxidan. Cuando termina el verano voy a mi ortopedia a pasar la ITV, tal. Y entonces yo me di cuenta de que el crear esa concienciación era muy importante, porque muchas veces nos da miedo la discapacidad por el desconocimiento, o sea, porque no entendemos o no sabemos cómo funciona. Y entonces a través de esos vídeos y ahora pues a través de las charlas, lo que hago es simplemente acercarla al día a día. ¿Por qué? Primero de todo, porque a cualquiera le puede tocar una discapacidad en cualquier momento. Yo tampoco pensaba que me iba a tocar a mí, me tocó. Segundo, si no te toca a ti, a alguien de tu entorno. Entonces también estás más preparado para saber cómo ponerte en la piel de esa persona y cómo ayudarle. Y porque independientemente de que tengas o no una discapacidad, lo que decía antes, a todos nos va a tocar en la vida momentos difíciles. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí vamos a vivir por momentos complicados. Y quizás esa experiencia, el acordarte de alguien que ha vivido una situación complicada, te puede ayudar en tu propia historia, ¿no? Y te puede dar ese empujoncito y decir, oye, pues sí, estoy pasando por algo muy difícil, pero voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque el cambio es una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay que buscar el para qué. Entonces, bueno, todos esos puntos importantes que yo viví y que me hicieron reflexionar, bueno, pues de alguna manera los junté y empecé en los coles, sobre todo, porque con los niños la verdad es que era muy guay, para enseñarles el mundo del deporte adaptado, que todavía es muy desconocido. Y creo que somos los propios deportistas paralímpicos los que tenemos que ser embajadores y dar a conocer nuestras disciplinas. Y bueno, pues poquito a poco pues fue creciendo y ahora sobre todo vinculado a empresas para
para la concienciación de que las personas con discapacidad también tenemos derecho a acceder al mundo laboral y que es muy importante que tengamos acceso a un trabajo digno. Y muchas veces con las personas con discapacidad, cuando llegan a una entrevista de trabajo, ostras, aunque tú tengas un súper currículum, un súper palmarés, parece que solo el hecho de que tengas una discapacidad ya les ciega a ellos, ¿no? Entonces, ostras, hay que romper con esos prejuicios, con esos sesgos inconscientes, con esas barreras y ir más allá y enfocarse en la persona, en el talento de la persona, que todo el mundo tiene talento si le damos la oportunidad de demostrarlo y de ponerlo en valor. Entonces, bueno, empezó ahí y acabé aquí. Gracias. Bueno, nada, Daisy, eres una maravilla y una delicia. Yo voy a empatizar sobre los que están atrás, que están más cortados en hacer las preguntas, pero en 3 colectivos que tengan estas 3 inquietudes diferentes, ¿no? Una de ellas es, mucha de la gente que está aquí detrás está con una ilusión y tiene un entorno familiar que tiene que tolerar la frustración o el día a día del éxito o del fracaso. Entonces, un poco un par de titulares de cómo gestionas, qué ha pasado con tu entorno más familiar y cómo te apoyaron, no te apoyaron, porque muchos de los que están ahí atrás, parte de su reto es acabar o intentar acabar siendo un buen profesional en el mundo del deporte, pero también tienen un entorno familiar que a veces les ayuda mucho, a veces les ayuda menos. Entonces, uno es entorno familiar, la segunda es, hay gente aquí que está viviendo en este mismo edificio, que han dejado su familia y amigos y su historia pues para perseguir un sueño y han tenido que, o están teniendo que vivir aquí fuera con un ecosistema, con unos amigos nuevos. Tú te has ido a Inglaterra, estás ahora en Madrid, sales de Gondomar. También todo ese periplo, ¿no? El emigrante que pelea por un sueño, también si les puedes dar 2 o 3 titulares a toda esa gente que ha tenido que tener ese sacrificio o que lo está intentando, que tienes mucho aquí del ámbito de la cantera internacional. Y el último es, que yo creo que también es uno de los retos que muchos se preguntan ahí atrás, es cómo eres capaz de compaginar esa senda que es pelear por un sueño, que es muy complejo, es muy difícil llegar porque en el camino se va embudando, ¿no? Es como un embudo que cada vez es más pequeño y muy poquitos llegan hasta ese final, y a su vez sin perder el ojo de que mañana te vas a graduar, de que te has formado desde el punto de vista académico y formativo, y que además has hecho un perfil profesional que te permite, si no acabas siendo deportista o cuando acabes de ser deportista, poder hacer otras cosas, ¿no? Sí. Y gracias. Gracias a ti, pero tienes que recordar. A ver, entorno familiar. Mi entorno familiar fue muy bueno, la verdad. Mi familia no había nadie deportista o profesional, nunca nadie se había dedicado al deporte, y sin embargo cuando yo tuve la oportunidad, la verdad es que fueron todo facilidades. Fue complicado porque nosotros somos de un pueblo y yo tenía que ir todos los días a Vigo. Y eso, para llegar a Vigo tenía que coger 2 autobuses, o sea, llegaba del colegio, comía lo que podía a duras penas, me cogía el autobús, hacía los deberes en el autobús, porque cuando terminaba el entrenamiento ya eran las 9 de la noche, ya quedaba margen para poco, y muchas veces los hacía los deberes en el recreo. O sea, y sin embargo, como en la gimnasia nos obligaban a tener buenas notas, porque si no, no nos llevaban, no nos convocaban a las competiciones, siempre teniendo en cuenta que lo académico era fundamental. Y yo me acuerdo de un día muy específico, porque yo muchas veces terminaba los entrenamientos tan cansada y tan frustrada y salía llorando de entrenar. Le decía a mi madre, no puedo más, lo dejo. Y entonces mi madre, que es muy lista, me decía, bueno, mañana te voy a preguntar si quieres dejarlo o no. Y si quieres dejarlo, lo dejas, ¿no? No pasa nada. Y entonces al día siguiente, ya por la mañana, ya había descansado, ya lo veía con otros ojos y me decía, ¿quieres dejarlo? Y yo, no. Entonces también me han enseñado esa paciencia, ¿no? De tener con el deporte, que igual hay momentos en los que mandarías todo a la mierda y tirarías la toalla, y hay que tener esa perseverancia y hay que saber mantenerse ahí, ¿no? Entonces sí, el entorno familiar muchas veces te ayuda y te anima. Y bueno, también he conocido deportistas, no quiero hacer spoiler, pero va a venir una persona que ha tenido una situación complicadísima, que ha tenido que escapar de su país porque es albina, y en su país persiguen y matan a las personas albinas porque piensan que son, bueno, pues que tienen algún tipo de brujería, enfermedad, y ella vivió en un centro de acogida. Y luego la adoptaron y ahora pues es medallista paralímpica. O sea, me refiero que a veces incluso si el entorno no acompaña, si uno mismo tiene esa fuerza, esas ganas y bueno, puede ir ayudándose de profesionales y de personas que le ayuden, pues también es posible salir adelante.
Luego, las personas que habéis tenido que salir de vuestra casa, de vuestro entorno familiar, de vuestra zona de confort, bueno, pues al final a veces hay que tomar estas decisiones, ¿no?, para perseguir un sueño. Yo creo que eso os va a hacer madurar mucho, muchísimo. Yo creo que los que hemos sido deportistas de alto nivel tenemos ese plus en nuestro currículum al día de mañana cuando queramos entrar en una empresa, y es que sabemos lo que es pasar por momentos difíciles, sabemos lo que es renunciar, todo eso os va a hacer mejores personas y personas más fuertes, y aunque sean momentos complicados, pues yo creo que también merece la pena, ¿no?, por intentar llegar a lo más alto. ¿Y cuál era la tercera, Rubén, que ya no me acuerdo? Ah, sí, el compaginar. Bueno, fundamental marcarse objetivos y sobre todo prioridades. Vamos a ver. Llega un momento en el que uno no puede abarcar todo, entonces tiene que ser consciente de qué es lo importante. Bueno, pues ahora mismo mi prioridad es el deporte, porque quiero ir a los Juegos de Los Ángeles. Vale, muy bien, pues el deporte, o sea, los entrenamientos, es algo que no es negociable y que sí o sí tengo que acudir. ¿Qué es lo segundo más importante? Tema académico. Bueno, pues entonces tengo que saber que aunque muchas veces no me apetezca, aunque muchas veces esté cansado, tengo que hacer ese sobreesfuerzo. Luego, obviamente, sacar tiempo para los amigos, para el ocio, despejar, ¿no?, que a veces nos obsesionamos tanto con la competición que nos olvidamos de que también somos personas, de que también tenemos momentos complicados y que también necesitamos despejar y salir de todo ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que marcándose prioridades y luego con una agenda muy milimetrada, que también yo creo que el ser deportista te enseña a ser una persona súper organizada, y si no lo sois, poneros las pilas porque lo vais a necesitar ser. Entonces, bueno, pues con el Google Calendar yo ahí pongo todos mis eventos y voy apañando, pero sí, sobre todo sabiendo qué es lo importante y marcando esos objetivos claros. Muchas gracias, Rubén. Y nada más, que muchas gracias, que os esperamos en la próxima y nada, que vaya... ¡Ay, perdón! Perdona, que ya mandaba todo. Viendo lo bien que hablas, lo guay que eres, lo echada para adelante y lo valiente, lo valiente, te quiero hacer una pregunta. Que muchas de las personas con discapacidad como nosotros se tienen que enfrentar. Entonces, cuando perdiste la pierna y empezaste un poco pues a salir, a estar con gente, a estar con la sociedad, ¿cómo llevaste las palabras, los gestos, las miradas de compasión? Las miradas, peor. A ver, yo ya dije antes que soy un poco espabilada en ese sentido y muchas veces tú te cruzas con una persona y te está así mirando de reojo y tú sabes, porque ya lo sabes, que en cuanto pase de largo se va a girar. Entonces yo a veces lo que hago es, pasa de largo y me giro antes y digo, te caché. A veces con humor, depende cómo me haya levantado, la verdad. Y hay veces que hay gente que no, que le digo, mira, ya. O sea, porque a veces hay gente que te para por la calle, uy, ¿qué te ha pasado? Y yo como, estoy yendo a la universidad, tengo 2 minutos para comer, o sea, no me da la vida para contarte mi historia ahora. Venga a una charla del TEL Talks. Entonces, bueno, sí es complicado, pero también yo creo que hay que intentar, aunque a veces es complicado, intentar tener esa empatía para pensar que la gente no lo hace con mala intención. Habrá gente que sí. Pero yo quiero pensar que mucha lo hace por desconocimiento. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, yo soy de un pueblo y las señoras me decían, ay, tú eres la niña a la que le amputaron la pierna. Y yo pensaba, no, yo soy la niña que fue a un mundial, que fue campeona de España, que, ¿sabes? ¿Por qué me tienen que reconocer por algo que ni siquiera depende de mí y de lo cual es que no es que esté o no orgullosa, es que es algo que me ha pasado, que no depende de mí? Entonces, bueno, sí que al principio me fastidiaba un poco. Pero bueno, llega un punto en el que también tienes que entender que hay gente para todo y un poco que te resbale, básicamente, porque no, a veces no se puede hacer otra cosa. Pero sí, es complicado y yo creo que bueno, que a veces a mí hay que pararle los pies a las personas y decirle, oye, pues mira, esto no se puede hacer así o, ostras, tengo un poco de sentido común y un poco de respeto y a veces también hay que decirlo y creo que no está mal decirlo. Pero así, con un poco de chulería, porque si no, no hay otra. Gracias.